¿Sabes por qué algunas marcas pueden ocultar información importante en sus etiquetas de manera completamente legal? ¿Te has planteado que quizás estás alimentando a tu gato basándote en una información incompleta o quizás engañosa? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente entiendes lo que dice la etiqueta del alimento de tu gato? Hoy hablaremos sobre la información de las etiquetas y te explicaré todo lo que no explican estas etiquetas que le das del alimento de tu gato. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 358 del 19 de febrero de 2025. Hoy es miércoles y ya sabes que los miércoles es el día en que nos vamos a un restaurante y hablamos no solo de alimentación, sino de nutrición felina. Pupusito estaba aquí hablando al micro. Pupusito, ¿qué pasa? Oy. ¿Estás ahí? ¿Estás esperando a ver si te doy algo más? Ya. En fin, que hoy tenemos un capítulo súper importante. ¿Por qué? Porque siempre os digo que miréis la etiqueta de atrás, porque es la legal, porque es la de verdad, porque es la que no está tan influenciada por el marketing, pero aún así no es la panacea. Es decir, hay que mirar a través de estas etiquetas para saber cómo de bueno es este alimento. Así que hoy hablaremos de cómo hacer este enfoque un poco a través de lo que nos ponen en las etiquetas. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Es como un Netflix, sabéis que hay todas las clases disponibles para que las veáis cuando queráis y además podéis investigar sobre nutrición. Pupusito, por favor. O sea, es que estos son los golpecitos que le está dando Pupusito al micro. Lo oís ronronear, ¿verdad? Porque se le oye. Sí. Pues aquí está Pupusito. Pues eso que os decía, que aparte de cursos de salud general, de enfermedades, renal, tiroidea, sobre cuidados de gatitos mayores, el arenero, el rascador, todo esto que ya tenéis y que sabéis que está allí siempre, también tenéis cursos de nutrición. Y hablaremos un poco de los cursos de nutrición hoy. Ay, Pupusito, por favor, túmbate aquí conmigo. Venga, ya está. Así, no. En fin, vamos a ir haciendo esto. Y ya sabéis que en pupusito.cat todos los beneficios van al refugio para gatos Missy Pusilán. Así que ya sabéis, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir este capítulo. Primero veremos los porcentajes, por qué mienten los porcentajes. Luego veremos los ingredientes que pone detrás y por qué mienten estos ingredientes. Luego hablaremos de las cantidades que ponen, las recomendaciones de cantidades y por qué también nos están mintiendo. Finalmente veremos de quién es la culpa de todo esto, ¿no? Pues que a quién hay que poner en la prisión por culpa de esto, ¿no? ¿Quién es el responsable de que estas etiquetas sean tan poco fiables y que no sirvan mucho? ¿Y qué podemos hacer con esto? Y después, como siempre, la píldora felina de hoy. Primero quiero empezar diciendo felicidades a mi hermana, que hoy es su cumpleaños. Felicidad, Buchi, es mi hermana pequeña. ¿Y cuántos años hace hoy mi hermana? Estamos a 2025. ¿Qué me estás contando? ¿Hace 29 años? ¿29 años hacía mi hermana? No puede ser. A ver, es del 96. Hoy es 2025. ¿29 tacos? Jolines, ¿cómo pasa? Madre mía, eso significa así que da igual, no continúo por aquí. Felicidades a mi hermana y ya está. Esto cuando un hermano pequeño te llega a los 30 casi, es como un puñal ahí de viejunidad, ¿no? No sé, los que sois hermanos mayores, cuando vais viendo que los pequeños o los primos pequeños que vosotros estuvieseis allí jugando con ellos porque eran pequeños y andaban un poco por saco y estabais allí y tal y veis que, Dios mío, o sea,
ya da igual, vamos a seguir con esto porque me estoy empezando a deprimir y acabamos de empezar el día. En fin, esto, felicidades a mi hermana y también deciros que ya está arreglado lo de la web, hasta nuevo aviso, con lo cual ya podéis votar las enfermedades que más os interesan para que podáis decidir de qué hablamos los lunes. Vamos a empezar ya hablando de los porcentajes. Los porcentajes, ¿qué es eso? Cuando tenéis una etiqueta y si queréis, parad un momento el audio y coged el podcast y coged la etiqueta de la comida de vuestro gato. Yo ahora mismo no la tengo aquí, pero bueno, vamos a ver. Un segundo, voy a buscarla. A ver. Vale, ya la tengo aquí. He cogido la parte del alimento seco, ¿vale? Porque es más fácil que la del alimento húmedo, la tenía más a mano y ya está. Del alimento seco que le doy a Pupusito, pues la verdad es que lo que me refería a los porcentajes es que en todas las etiquetas el porcentaje que pone de proteína, de hidratos, de grasas y todo esto, esto es un porcentaje de la cantidad, es decir, del total de cantidad de 100 gramos de este alimento, ¿cuántos gramos son de proteína? Vale, pues que siempre nos preocupa eso, ¿no? Mucho con el gato. Vale, pues 25, ¿no? 25 puede ser que ponga en el vuestro, 32 que pone aquí en el mío, ¿vale? Puede ser que ponga este rango entre 25 y 35, sería un rango más o menos adecuado. Este porcentaje en realidad nos dice poco. ¿A qué me refiero a esto? Pues es como si nos estuviera diciendo, voy a poner un ejemplo comparando con un coche híbrido, ¿vale? Un coche híbrido que tira de gasolina y de electricidad. Vamos a poner un coche híbrido no endollable, no enchufable, para hacerlo más fácil. Tengo un coche híbrido cuyo depósito de gasolina es de tantos litros y cuya batería es de tanta capacidad. ¿Vale? Tengo porcentajes, ¿no? Tengo del total del consumo de este coche, pues bueno, tengo un depósito tan grande y una batería con tanta capacidad. Pero, aunque el fabricante me diga el consumo del coche es de 5,2 cada 100 kilómetros, esto es una media. Luego hablaremos de las cantidades, que también volveré a sacar este ejemplo. Esto es una media, no son 100 kilómetros en subida, no son 100 kilómetros en bajada, no son 100 kilómetros en ciudad o en pista forestal, son una media de 100 kilómetros. Así que no me puedo fiar exactamente de que ese va a ser mi consumo con mi tipo de conducción. Incluso con una misma pista forestal yo puedo ir más deprisa, más lenta, puedo hacer más o menos frenadas y eso afectará mucho al consumo de mi coche híbrido. Así que este porcentaje, aunque sepamos el porcentaje de lo que ocupa un depósito y otro, realmente necesitamos saber qué porcentaje vamos a utilizar de la energía que nos da un depósito y la energía que nos da el otro depósito. Es decir, en mi consumo habitual con mi coche híbrido, ¿cuánto voy a tirar más de gasolina que del eléctrico? Porque no va a ser lo mismo y seguramente eso dependerá también de la calidad de esa batería y por eso hay marcas de coches híbridos más fiables que otras, ¿vale? Entonces, esto es más o menos lo mismo. Tenemos un porcentaje de proteína, un porcentaje de hidratos, un porcentaje de grasas, pero luego esto no significa que cuando nuestro gato vaya a consumir 100 kilocalorías de lo que sea, de intentando saltar, jugar, 100 kilocalorías al día como consumo suyo, ¿de dónde van a venir estas kilocalorías? ¿Van a venir de las proteínas, de los hidratos, de la grasa? Este realmente es el porcentaje que nos interesa. Nos interesaría que el fabricante nos dijera, vale, este alimento tiene un 30% de proteínas, de las cuales la energía que va a aprovechar tu gato es esta. Así que no es tanto la cantidad, sino cómo va a ser utilizada este alimento, esta energía que tienen nuestras comidas, lo que le damos a nuestro gato. No sé si me he explicado muy bien con el ejemplo del coche, pero al final lo que quiero decir es que un porcentaje de la comida de tu gato sea proteína, está muy bien, que un alto porcentaje sea de proteína, pero necesitaríamos saber si esa proteína es de buena calidad, con lo cual va a dar mucha energía, o si es una proteína, entre comillas, mala y va a dar poca energía a nuestro gato, porque no va a sacar la misma energía de 10 gramos de proteína que de 10 gramos de grasa o de 10 gramos de hidratos. Así que quizá esta proteína no es tan buena y no nos va a dar tanta energía. Por mucho que haya mucha cantidad de proteína, no nos va a dar mucha energía. Y la etiqueta simplemente pone la cantidad en peso, en, pues lo que os decía, 100 gramos de
este alimento, cuántos gramos de estos 100 son de proteína, no cuánta energía va a aportar esta proteína. No sé si me explico. Bueno, si tenéis dudas, sabéis que me podéis escribir en pupusito.cat/contactar e intento explicarlo de otra manera. Otra cosa de la que tenemos constancia que los fabricantes nos mienten, luego ya veremos de quién es la culpa, estoy aquí culpando mucho a los fabricantes, pero luego veremos bien. Otra cosa de la que nos mienten es por la lista de los ingredientes, porque muchos de los ingredientes y aditivos no son obligatorios de declarar, o sea, no son componentes que sean de declaración obligatoria, con lo cual no están obligados a constar en la etiqueta y quizás el fabricante simplemente los ha obviado porque están en un porcentaje muy pequeño, porque no interesa que salga eso en la etiqueta o porque no tiene la estimación exacta de la cantidad de ese ingrediente que hay allí, porque es un proceso de fabricación muy complejo que después de todas las pasteurizaciones y cocciones y todas las cosas no está muy bien definido lo que queda allí o no. Así que los porcentajes de energía, los ingredientes y más cosas son algunas de estas mentiras, entre comillas, o cosas obviadas que están en las etiquetas. ¿Qué es la tercera cosa que para mí es importante que sepáis que eso no es del todo cierto? Es las cantidades que ponen, qué cantidad le debo dar. Y eso es una pregunta tremendamente habitual a los veterinarios cuando alguien nos dice ¿qué cantidad le tengo que dar de comida? Sobre todo esto preocupa mucho a los bebitos, a los que tenéis gatitos pequeños. Pues claro, mi primera pregunta después de esto, y ya sé que contestar a una pregunta con otra pregunta es como un poco de mala educación, pero mi primera pregunta es ¿qué está comiendo? ¿No? Porque si me preguntáis qué cantidad debo darle, yo necesito saber si está comiendo el alimento A, B, C, D, E o F, Z, porque depende de cada alimento, dependerá también la cantidad que tengáis que tomar. Es lo mismo, ¿qué cantidad tengo que comer de pollo al día? Pues bueno, depende qué parte del pollo estás comiendo y cómo la estás comiendo. ¿Te la estás comiendo a la plancha? ¿Te la estás comiendo al as? ¿Te la estás comiendo en modo de hamburguesa? ¿Cómo la estás consumiendo? Y entonces podré decirte, yo no, porque yo no tengo ni idea de nutrición humana, pero supongo que un nutrólogo, un nutricionista humano te podrá decir, bueno, pues de pollo a la plancha, come tanto para que te dé, otra vez lo que decíamos, la cantidad de energía en forma de proteínas que tu cuerpo necesita, ¿vale? Pero en cambio, si yo no sé ni la comida que está comiendo, ni si la está comiendo de manera continuada o está varias veces al día o cómo lo hace, yo no puedo orientaros con la cantidad de alimento que tiene que tomar. Y la orientación que sale en los sacos, porque en todos los sacos sí que es obligatorio que haya una orientación, es poco fiable, porque en la mayoría de los casos y en los casos en los que lo hacen bien los va a poner simplemente una orientación en cuanto a intervalos. Estos serán los que lo hagan bien. Van a poner, bueno, pues un gatito adulto de 4 kilos va a tener que comer entre 50 y 70 gramos al día. Entre 50 y 70 gramos es una brutalidad de intervalo, ¿vale? Es muchísimo. Es un 20 y pico % más, si no más. No, es casi un 50% más. Es un intervalo muy, muy grande. Pero bueno, al menos esa información es buena. No te pone exactamente 54. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ponértelo? Pues porque dependerá mucho del nivel de actividad que tenga tu gato. Y si tu gato tiene una actividad alta y juega mucho y sale a la calle y es activo en cuanto por las noches, todo eso que decíamos que juega mucho y tal, pues la energía que necesitará se acercará más a los 70 que a los 50. En cambio, si tu gato es más bien pasivo, está más bien en casa sin hacer mucha cosa, pues seguramente el nivel de energía y la cantidad de gramos que necesitará de ese alimento se acercará más a los 50. Entonces, en el mejor de los casos, el fabricante va a poner la orientación en función de dos cosas, en función del peso y en función del nivel de actividad. Eso es bueno y eso ayuda, pero aún así no es exactamente preciso, o sea, no es preciso del todo, porque faltarán más datos. Faltará, pues como os decía, cómo está consumiendo este alimento, si come alguna cosa más, si, bueno, el consumo de agua que tiene. Van a faltar
más detalles para poder daros exactamente la cantidad de alimento que debe tomar, y sobre todo lo que va a faltar es una evaluación en la condición corporal, porque no es lo mismo un gato de 4 kilos que debería pesar 5 y se ha adelgazado porque está enfermo, que un gato de 3 kilos que se ha engordado porque es muy sedentario y ahora pesa 4. Pero siguen siendo 4 kilos igual, y ese gato sigue teniendo 3 años. Entonces, y sigue teniendo el mismo nivel de actividad. Con lo cual, la orientación está bien y en el mejor de los casos nos va a poner el tema del nivel de actividad y todo eso, pero no es del todo preciso. Entonces, para acabar ya, ¿de quién es la culpa de todo esto y por qué hay tantas mentiras en estas etiquetas? Y entonces, ¿por qué os digo que las miréis, no? Pues, bueno, porque es lo mejor que tenemos a día de hoy y hay mucho trabajo detrás de estas etiquetas y las marcas se esfuerzan mucho para que esta información conste de la manera más fácil de entender posible, porque realmente es horrible de calcular todo esto y tienen que hacer una destilación para que a las personas que no son especialistas en nutrición ni tampoco son veterinarios sepáis lo que pone allí y lo que le estáis dando a vuestro gato, pero bueno, aún así no es del todo perfecto, como nada en esta vida, ¿vale? O sea, nada es perfecto en esta vida. Partiendo de esto, vamos a intentar encontrarlo de la mejor manera posible. Así que algunas veces es culpa de algunas marcas, insisto, de algunas, la mayoría lo hacen muy bien, pero algunas marcas, bueno, pues obvian cosas, están al borde de lo que realmente debe constar o no. Y, por ejemplo, Cecilia Villaverde este fin de semana en el Congreso del Genfe nos explicó, bueno, no lo explicó en mi público, ahora estoy pensando que me lo explicó a mí cuando estaba hablando con ella antes de la ponencia. Ella se encarga también de vigilar estas cosas por su trabajo, por el trabajo que hace ella, aparte de asesorar en dietas y todo eso, pues también se encarga de vigilar algunas cosas de estas. Pues avisó a una marca cuyo nombre no quiero acordarme y nunca mejor dicho, que el congreso fue en Toledo, en La Mancha, y pues eso, cuyo nombre del fabricante no me quiero acordar, sí que me acuerdo pero no lo voy a decir. Les dijo, a ver, esta etiqueta no es que sea ilegal, es que esto es un fraude, ¿no? Es que no podéis ir por ahí. Y bueno, era un tipo de alimentación natural, muy poco conocida, o al menos es poco conocida, yo creo que no es de las grandes. Y bueno, le contestaron un poco así como, bueno, es que como es natural, pues no hace falta que pongamos esto. Y ya, no, que sí que hace falta. Y en fin, pues que al final esto, la etiqueta la mejoraron por las indicaciones de ella, pero eso estaba en el mercado y eso se vendía con una etiqueta que era completamente fraudulenta, con lo cual, bueno, esto sí que es verdad que hay algunas marcas que por acción u omisión, no digo que igual no lo supieran por lo que sea, entonces gracias a la recomendación de Cecilia lo hicieron mejor, pero por acción u omisión puede ser que esto no conste de manera totalmente legal. Y también es verdad que otro de los culpables de todo esto, y quizá para mí el más responsable, es la Unión Europea, a nivel de que como entidad, como gobierno y tal, la Unión Europea no pide mucho a lo que se consume aquí de alimentos animales para mascotas. Para animales de producción sí que es más estricta, porque al final son animales, pues lo que decía, el pollo, vaca, todo esto que va a producción y que acaba en boca de algunos humanos, pues eso sí que es más estricto, porque al final nos lo comemos nosotros, bueno, yo no, pero se lo comen las personas que comen carne. Entonces, en ese nivel sí que la Unión Europea se pone un poco más estricta en cuanto a qué tienen que llevar y qué no tienen que llevar, y esa energía metabolizable y ese consumo y todo eso de los piensos de producción animal, pero en cuanto a alimentos de consumo de perros, gatos, aves domésticas, tortugas, todo esto, pues no es tan estricta. Con lo cual, como la Unión Europea no pide mucho y tampoco da unas guías necesarias de buenas prácticas, porque dice, vale, tienes que poner lo que siempre os digo, ¿un alimento es completo o es complementario? Pues que esto lo hablamos en el curso de nutrición para una vida saludable, pues es completo. ¿Pero qué significa para la Unión Europea que este alimento sea completo? Pues significa que cumple con las necesidades de un gato adulto en reposo. Vale, ya, pero ¿cuáles son estas necesidades? ¿Y qué lista debemos seguir en cuanto a
esta energía de proteínas, esta energía de grasas, los minerales, todo esto, ¿qué? ¿No? Y hablando del calcio, sabéis que os dije que había una charla de las que hizo tanto el ponente más médico como la ponente más nutróloga, más nutricionista, que era sobre el calcio. No hay especificaciones de los máximos de calcio, por ejemplo. Entonces, bueno, podría ser que un alimento llevara demasiado calcio y que ese gato no lo pudiera eliminar de manera natural porque está enfermo, por lo que sea, y ese gato sufriera una hipercalcemia, una toxicidad por calcio. Pues bueno, ¿esto qué pasa? Pues que no está regulado. Está regulado el mínimo necesario en crecimiento, en gestación y en la edad adulta, pero no está regulado el máximo. Con lo cual, como os decía, la Unión Europea no pide mucho, tampoco da mucha ayuda, así que las marcas hacen muchas veces lo que pueden con lo que tienen y ya está, y no hay mucho más que decir. Así que bueno, ya veis, estas tres cosas, los porcentajes de energía que deberían tener los alimentos, los ingredientes y las cantidades, son información que consta de manera, un poco en pañales. Debería haber más información. A veces las marcas la tienen y no la ponen, a veces ni siquiera la tienen porque no tienen una manera de averiguar todo esto o de una orientación de un organismo superior que es el que se encarga de decir, vale, tú sí, tú no, tú eres un alimento que tienes permiso para ser comercializado en la Unión Europea, o tú no, vale, pues porque tú sí, porque tú no, pues un poco más claro iría muy bien, sobre todo para el consumidor, para que el consumidor final, todos nosotros que le compramos la alimentación a nuestro gato, que no queremos cocinarla porque nos da mucho palo, yo la primera, sepamos exactamente qué está pasando aquí y qué porcentaje de energía, de ingredientes, de cantidades debemos darle a nuestro gatito. Y en fin, para terminar ya te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Recuerda leer siempre las etiquetas con atención y no dejarte engañar por el marketing. La información legal es tu mejor aliada. Y aún así, ya acabo de decir que la que consta no es toda la que me gustaría que constara, pero al menos es lo que mejor nos puede servir. Además, si os ha quedado como mal en el cuerpo de decir, ¿pero por qué? Porque he escuchado este capítulo, ahora ya es peor, porque ahora ya no sé ni qué le estoy dando a mi gato. Pues bueno, tranquilidad. Yo, si tenéis dudas, me podéis escribir, y si no, también yo lo que os recomendaría, y lo que digo siempre a todo el mundo en la clínica donde visito, es que consultéis con vuestra veterinaria felina. En ese caso, pues que me consultéis a mí, pero que si no, que le consultéis a vuestra veterinaria felina de confianza, porque para eso nos metemos los congresos como el de este fin de semana. Un montón de horas allí hablando de nutrición. ¿Para qué? Pues para poder ayudaros en todas estas cosas y poder escoger el mejor alimento para vuestro gato. También os digo que no somos capaces, al menos yo no soy capaz de conocer todos los alimentos que existen, con lo cual, si habéis decidido un alimento en concreto porque os lo ha recomendado vuestra vecina o porque lo fabrica vuestro primo, el primo lejano del pueblo, pues bueno, pues me parece muy bien, pero necesitamos información de este alimento para poder ver qué cantidad y todo lo que necesitáis saber para vuestro gato y para que esté bien alimentado y bien nutrido. Yo no sé, y cuando me planteaba de hacer este capítulo, yo no sé si os gustaría saber más sobre las etiquetas o si ya me estoy haciendo pesada con esto. Entonces os he dejado hoy en Spotify la pregunta de si os gustaría que hiciera un curso más específico sobre cómo interpretar bien una etiqueta, porque sabéis que en Poposito.cat tenéis el curso de nutrición básica que todo el mundo debería ver, por favor. O sea, es de los 3 primeros cursos que hice, son los más importantes, que todas las personas que estéis en Poposito.cat y las que no estéis deberíais ver igualmente, porque es lo mínimo que hay que saber para poder cuidar a vuestro gato y darle una nutrición bien adecuada. Pero no sé si os interesa más información sobre esto, o a los que simplemente tenéis un gato y sois cuidadores de gato, o papás o mamás de gato, no necesitáis más esta información. Y en cambio, los que estáis por aquí, que sois veterinarios y auxiliares, sí que os interesa este tipo de curso. Así que no sé, lo dejo un poco al aire. Si queréis que haga un curso sobre esto, me podéis escribir en poposito.cat/contactar, o también podéis contestar a la pregunta de hoy de Spotify, que es si queréis que haga un curso más específico sobre esto o no, sobre cómo leer las etiquetas y cómo preguntar a un fabricante cosas concretas, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos preguntarle al fabricante de nuestro alimento
para saber que ese fabricante es un fabricante fiable y el alimento es de calidad. En fin, lo dejamos aquí. Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo y que para participar solo tenéis que entrar en las notas del programa pone participa en el sorteo, que allí podéis dejar el mail y ya participáis automáticamente. Además, cada mes participáis otra vez. Si no habéis ganado en febrero, pues participáis ya en marzo sin que tengáis que hacer nada. Y si aún no has hecho el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, búscalo porque está también allí en las notas. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes.